¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva emisión de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. En 7 días que ha tenido como epicentro político prácticamente todo lo que ocurre en torno a los partidos políticos, a las alianzas y a los acuerdos que se empiezan a tejer con vista a octubre de este año, donde se van a elegir diputados y senadores en la República Argentina. Pero la economía también tuvo mucho que ver a raíz de una decisión del Gobierno Nacional que va a contrapelo precisamente y muestra claramente las contradicciones, las idas y vueltas que se manifiestan desde el punto de vista económico a raíz de la decisión, reitero, del Gobierno Nacional, particularmente desde el punto de vista económico, de dar una vuelta de tuerca, un giro prácticamente absoluto al tema de los SEDIN. Es decir, esos bonos que van a reemplazar, o mejor dicho, van a ser utilizados para el blanqueo que va a realizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo vamos a analizar esta noche en Objetivos. También vamos a hablar de la cantera de propuestas tecnológicas, que es la Universidad Tecnológica Nacional, va a estar su decano, el ingeniero Héctor Ayaza, y vamos a hablar de economía. Si está corriendo riesgo de quiebre la economía en la República Argentina, con el licenciado Jorge Ingaramo. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, Alfredo Blanco analiza la semana económica. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. IMIX. CIAFA. Centro Robles. Amplio panorama es el que va a tejer en el análisis económico Alfredo Blanco luego de sus auspicios. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. El Defensor del Pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Avanzan obras en los barrios. Barrio Ampliación Centroamérica ya cuenta con 8 nuevas cuadras pavimentadas en las calles Martín, Membrives, Casa Cuberta, Guevara, Calle 22 y Calle 30, que se suman al importante plan de bacheo y pavimentación puesto en marcha en toda la ciudad por el intendente Ramón Javier Mestre. Por otra parte, en la Plaza San Martín y celebrando la Semana del Ambiente, el intendente participó de la entrega de 12.000 árboles para todos los vecinos. Ordenando y trabajando. En eso estamos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, antes de hacer el comentario, la semana en realidad estuvo tomada por una noticia lamentable, que es un nuevo accidente y que nos pone siempre en situación de pensar cuáles son las causas últimas por las cuales el sistema ferroviario tiene tantos accidentes, si es que deben ser considerados accidentes o si son producto de negligencias, no sé, es una cuestión técnica. Pero bueno, nos ha afectado, me parece que a todo el país ha afectado esta nueva tragedia, ¿no? Pero de todos modos, en materia económica hubo algunos datos que refuerzan cosas que veníamos diciendo, ¿no? Se conocieron datos, por ejemplo, del primer cuatrimestre de nivel de actividad que publicó la Unión Industrial Argentina, que hay, a pesar de que hay mensualmente un pequeño repunte, el cuatrimestre tiene caída en el nivel de actividad industrial, hay una caída además en las horas trabajadas. Es decir, que se confirma esto de que la economía desaceleró mucho su crecimiento
y en particular lo hizo sobre todo en el primer trimestre de manera un poco más marcada. A raíz de la situación macroeconómica general, el gobierno tomó aquella decisión tan drástica de decir, hasta la semana pasada, ahorrar en dólares es un delito, y a partir de esta semana dijo, si usted ahorra en dólares es bienvenido, por favor díganos que tiene dólares, déjeselos al Banco Central, que le vamos a dar un título, un pagaré, básicamente 3 títulos, ¿no? Un pagaré de desarrollo, el título del bono de desarrollo y el CEDIN. En oportunidad que no estuviste en el programa, tuvimos la posibilidad de hablar con gente de la Cámara de Desarrollistas, cómo veían desde lo inmobiliario el título, y para los desarrollistas sin demasiada expectativa, porque recién se conocía el anuncio, pero bueno, cualquier instrumento que permita vehiculizar un poco y dinamizar un poco la actividad es bienvenido, ¿no? Bueno, gradualmente el gobierno casi, yo diría, casi diariamente algún funcionario le fue agregando algún rasgo a las características de ese título. El cambio más importante fue que de ser pensado como un título que parecía que tenía como destino exclusivo, digamos, facilitar y permitir operaciones de naturaleza inmobiliaria urbana, se amplió a que fueran incluso bienes rurales, campos. Bueno, ahora lo que se ha anunciado es que en realidad el título que se puede utilizar para la compra de inmuebles también se va a poder utilizar para otras cosas. Así es. La condición va a ser básicamente que en algún momento se pueda acreditar que en las sucesivas transacciones estuvo utilizado para cancelar deuda de una operación inmobiliaria, sea urbano, sea rural. Sí. Pero también se van a poder comprar electrodomésticos, se va a poder... Digo, esa visión, en definitiva, darle poder cancelatorio para cualquier deuda es transformarlo en dinero. Así es. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Está tratando de hacer más atractivo para que los que tienen los dólares crean que se los pueden prestar al gobierno al 4% y que se los van a devolver. Porque lo que enfrenta el gobierno es esencialmente una desconfianza muy grande de buena parte de los agentes económicos. Mientras la economía sigue en este proceso no me atrevo a decir de estancamiento, pero de muy moderada expansión, en realidad lo que está presidiendo todo es esta sensación que tienen quienes toman las decisiones en economía de que el gobierno no es confiable por algunas decisiones que adoptó, ¿no? A su vez, la mayoría de quienes realizan relevamientos para ver cuáles son las expectativas, digo, pensando, por ejemplo, en el relevamiento que hace la Universidad de Itela o el relevamiento que hace la Universidad Católica Argentina, la mayoría de las expectativas claramente no son alentadoras. Y aunque nosotros hemos sostenido muchas veces que pensar de que hay un abismo próximo probablemente esté influido por el juicio de quien lo formule, por la opinión de quien formule ese juicio, y que no parecería que eso es así, lo que sí está claro que el gobierno está comprando tiempo para llegar a octubre. Lo que está claro, lo hemos dicho otras veces, que lo que el gobierno presentó como el modelo exitoso de tipo de cambio alto, solvencia fiscal, fortaleza de sectores externos, reservas que crecen, etcétera, 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 es, digamos, un relato del pasado, no del presente. Porque tiene problemas, porque tiene una situación fiscal que no es la que era, que tomó la decisión de auxiliar a la situación fiscal modificando la Carta Orgánica del Central, porque las reservas siguen cayendo. De hecho, estamos en 38.000 millones, llegó a estar en más de 50.000 millones, y con prescindencia de las opiniones que dicen que quizás no estén los 38.000 millones, que a mí me parece que a veces son un poco temerarias, lo que es claro que a pesar, desde el momento en que se puso la restricción en materia de compra de dólares, las reservas siguen cayendo. Y ha perdido Argentina 8.000, 9.000 millones de dólares. Claro, pagó 26.000 millones de dólares en deuda, pero no consiguió recuperar. No, claro. Como se hacía anteriormente, cuando pagó los 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional Kirchner. Sí, pero eso también es 3 de un meses, momento 4 del meses. pasado. Pagó Sí, está bien, millones. pero en 3, 4 meses habían recuperado nuevamente la Ahora reserva. viene en los últimos
4 o 5 meses debe haber perdido 5.500 millones de dólares el Central. Ahora, me parece, no sé, digo, cuál es, digamos, la perspectiva en el futuro, teniendo en cuenta una cosa. Aspira permanentemente el gobierno. Bueno, Banco Central, esa es otra, ANSES, sí. recaudación mayor que sigue... Sí, bueno, esa es otra cuestión. Si uno toma, por ejemplo, la expansión de la base monetaria, lo que los economistas llaman la base monetaria, de diciembre de 2012 con relación a diciembre del 2011, había crecido 42%. El gobierno registra que ese nivel de expansión va a traer problemas, y ha intentado, como decís vos, aspirar y disminuir el ritmo de expansión. Uno toma mayo, mediados de mayo contra mediados de mayo, de todos modos es 37%. Sí, la impresión que yo tengo es que el gobierno camina por un desfiladero en el cual no quiere que se caiga la demanda agregada de la economía para que la economía no entre en un proceso recesivo. Tiene relativo éxito en esas cuestiones, pero asume el riesgo de que el mayor poder de compra que pretenda, que cada vez es más difícil transferir por ejemplo, a los sectores de ingresos fijos por el problema de la variación del nivel general de precios, pero que ese intento tiene dos riesgos. De un lado está el riesgo cambiario y de otro lado está el riesgo de que la tasa de inflación siga siendo tan elevada. Adicionalmente, creo que ya abandonó el gobierno la idea de presentar digamos, el modelo, como le llamaban, y lo único que está intentando con medidas que son paliativos ante cada circunstancia, digamos, tengo problemas con la inflación, bueno, voy a acordar 500 precios, tengo problemas con el tipo de cambio, voy a poner el cepo, voy a cerrar más el cepo. Tengo temor porque la factura energética crece y crece y crece. Estamos en un país de comercio administrado y el resultado del balance de comercio es consecuencia de la restricción del comercio. O sea, me parece que la idea básica del gobierno es llegar de la mejor manera posible a las elecciones de octubre. Bueno, periodísticamente te despido hoy, porque el próximo viernes que grabamos ya no va a estar, ya va a estar en viaje al exterior. Sí. Y queremos decirle a la audiencia también que desde el exterior Blanco va a estar también. Sí, voy a intentar Vamos hacerlo, a intentarlo. Si es que puedo administrar bien las cuestiones técnicas. No, pero sí, la vamos a administrar, así que no se va a perder la oportunidad de escuchar el análisis de Blanco, pero desde el exterior, cómo nos ven desde allá y fundamentalmente cómo está la economía europea. Así que buen viaje, compañero. Bueno, muchas gracias, Río. Cuando regresemos hablamos sobre la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Córdoba, que es una cantera de propuestas tecnológicas y con apoyo fundamentalmente a los sectores productivos. Ya volvemos. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 20. Cuando regresemos va a estar con nosotros el decano de la Facultad de Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Héctor Ayaza. Pero tenemos particular interés en que nos cuente qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de esa cantera de intelectuales y profesionales que va aportando permanentemente y de las relaciones que mantiene con distintos estamentos, ya sea políticos o industriales, como las pequeñas y medianas empresas, donde ha desarrollado concretamente particulares apoyos a esos sectores que le ha valido, en un caso muy, pero muy importante, el premio Balseiro. Vamos a los auspicios del cierre de Blanco y cuando regresemos hablamos con el ingeniero Héctor Ayaza.
Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien. Bueno, yo decía, de manera de introducción, la importancia que va adquiriendo cada vez más la Universidad Tecnológica Nacional, pero en tu gestión, porque de alguna manera le has impuesto o has llegado a imprimirle a esa gestión una relación con distintos sectores muy abarcativa, donde la tecnológica tiene concretamente un rol fundamental en ese tipo de atar acuerdos con esos, precisamente con esos sectores, particularmente el sector productivo. Sí. Siempre tuve la convicción de que por el campo disciplinar, por las características, había que centralizar el esfuerzo de la gestión en abrir el aspecto áulico, la investigación y el desarrollo tecnológico con, digamos, muy interno de la institución para ponerlo al servicio y asumir responsabilidades en lo que hacia el sistema productivo, en lo que hacia políticas de Estado. Siempre digo de que por las características de la formación del ingeniero, bueno, está ahí yo creo que la llave maestra para generar la innovación, para generar el desarrollo aplicado en el sistema productivo que marque o que le dé fundamentalmente a las pymes, ¿no? La posibilidad de competir, de evolucionar y bueno, estamos en eso y está funcionando bien. Premio Balseiro. Sí. El premio Balseiro. Importante, muy importante. Sí, en primer lugar, si bien se otorgó a la categoría decano, lo recibí en forma personal, no es mío, es del esfuerzo que la comunidad universitaria tecnológica de Córdoba, incluyendo los 4 claustros, venimos llevando adelante, porque de eso se trata. Y también digo que ese esfuerzo y esa política tuvo como contrapartida que el destinatario también reaccionó. Es decir, hay políticas de Estado que se nos están confiando en los distintos niveles de gobierno y empresas que están confiando en la posibilidad de que le efectuemos algún aporte. Y bueno, todo eso construyó esta posibilidad que en la Cámara de Diputados recientemente nos distinguieron. Eso es muy bueno, pero también marca un perfil, te diría que no sé si llamarlo ideológico dentro de la política de Estado que ha asumido la Universidad Tecnológica Nacional, que es, y la facultad particularmente, la Facultad Córdoba, porque digo que es el apoyo concretamente a los sectores de las pequeñas y medianas empresas y no a los sectores concentrados de la economía. Sí, yo esto siempre tuve, porque digo, fundamentalmente sabiendo, conociéndote desde muchos años, el vínculo que tiene la pequeña y mediana empresa con el empleo. Es decir, claro, como generador de hay empleo. distintos factores y uno tiene que ver si uno mira, digamos, si lo vemos como un plan estratégico nacional, yo no tengo ninguna duda que la pyme, la microempresa, las empresas de base familiar son el motor que genera movilidad social. No tengo ninguna duda de eso. Yo digo que ese sistema productivo con el conocimiento son la llave maestra de la movilidad social.
Pero yendo un poco, yo siempre cuento en forma de anécdota que esta política la llevamos adelante y lo primero que hicimos fue modificar los relojes. Había una dicotomía entre el reloj universitario y el reloj del sistema productivo. Claro. Como anécdota siempre digo que cuando una pequeña empresa que normalmente no tenía diálogo con el sistema universitario, porque lo veía ya como un claustro cerrado, normalmente no acudía. Luego, en algún inicio de diálogo, ¿qué pasaba? Una pyme que tenía un inconveniente llegaba a la universidad. Cuando planteaba su problema, la universidad conformaba el grupo de trabajo, perfilaba la idea, hacía la búsqueda bibliográfica. Cuando más o menos tenía una idea del problema, esa pyme ya se había fundido. Entonces digo, conclusión, hay que modificar los relojes desde el punto de vista universitario y a la pyme, muchachos, vengan 48 horas antes. Creo que se entendió eso y eso empezó a construir entonces un lazo de reciprocidad, porque no pasa tampoco por ponerse en la postura de vengan que le solucionamos el problema. Claro. Me parece que no es así la cosa. Es conversemos que con actitudes de reciprocidad entre el sistema productivo y el sistema universitario podemos construir innovación tecnológica. Y creo que eso se está entendiendo y funciona. Y en lo que hace a políticas de Estado, creo que más que una cuestión ideológica, no es ninguna llave maestra, es simplemente dar cumplimiento a una de las funciones sustantivas que tiene toda universidad pública. Claro, porque al margen de eso, la defensa y el tratar de concentrar la tarea en la pequeña y mediana empresa es también la posibilidad o un camino para que el ingeniero o el que sale de la tecnológica tenga la posibilidad y acceso a un trabajo rápidamente. Sí, en general y afortunadamente, digamos, de la generación de estos recursos humanos altamente calificados que surgen de la institución, y en esto hay que marcar una gran diferencia con alguna época en donde estaba el famoso eslogan, ¿no? El ingeniero taxista o el doctor claro, que hacía otra tarea, no porque una tarea sea más importante que la otra, sino que simplemente se había formado en una cosa y desarrollaba la actividad en otra. Así es. Pero hay una fuerte demanda y nosotros también estamos trabajando en no ser un obsesivo en la búsqueda del empleo, sino tal vez en ganar en confianza a partir de un sistema productivo activado en ser generadores de puestos de trabajo, ¿no? Ahí aparece toda esta cultura que hay que desarrollarla, que es el del emprendedorismo, la posibilidad de canalizar una idea. Hay mucho por hacer todavía. La cuestión burocrática es un aspecto no menor para que quienes están en el mundo de la tecnología puedan tener buen manejo, entonces apoyarlos en lo que es plan de negocio. La llave maestra también es apoyarlo con recursos financieros para que ese graduado en el campo de la ingeniería también sea un emprendedor y sea un futuro generador de puestos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia en el caso de la formación del ingeniero dentro de la tecnológica nacional con respecto a los países latinoamericanos? Particularmente, digo, que se me ocurre Chile, Brasil. Sí, recientemente ha habido algún análisis respecto de cómo está la formación universitaria en general en nuestro país con respecto a otros países latinoamericanos, con respecto... Nosotros tenemos mucha relación con muchas universidades del mundo y desde el punto de vista de la formación técnica, de la formación científica, estamos muy bien. Basta ver la performance que tienen nuestros graduados cuando por distintas razones se están desempeñando en otros lugares. Por ahí hay un esfuerzo que debemos hacer del sistema universitario argentino en donde la deserción es una asignatura pendiente, pero creo que hay que trabajar para ir corrigiéndola. Pero me parece que no hay que sobredimensionarle el análisis comparativo, como por ejemplo con Chile, en donde evidentemente que la deserción del sistema universitario chileno, en particular en la formación de ingenieros, la deserción es mucho menor. Pero yo me preocuparía por cuántos no pueden acceder a la universidad. Claro. En este sentido yo creo que Argentina tiene una cultura de abrir las puertas de su sistema universitario y esto trasciende a la coyuntura de cualquier situación de gobierno de turno para estar muy arraigada en la cultura popular, el de poder acceder a estudios superiores y bueno, evidentemente que la masificación
trae aparejado seguramente el incremento de los riesgos de la deserción. Pero también hago otro análisis, ¿no? No me enloquece a mí que un joven, vamos a hacer todo el esfuerzo para que no abandone la carrera, pero tengo la convicción que un joven que sale del nivel medio, del secundario, hace 2 años de ingeniería, descubre que no está dispuesto a hacer ese esfuerzo, no es su vocación. Ese joven en el circuito laboral, en el desarrollo de su vida, no es el mismo, con o sin esos 2 años de haber transitado la universidad. Eso solo genera un valor agregado de contención a nuestros jóvenes, de mejorar su visión de las posibilidades de actividades. Por eso es que no hay que sobredimensionarlo. Te digo proyecto institucional de la UTN, ¿qué me decís? El proyecto institucional de la UTN es seguir profundizando este compromiso con la sociedad, que en definitiva es quien la financia, formando recursos humanos de excelencia, preocupándonos mucho por quienes no pueden acceder. Hay que trabajar con quienes están formándose y toda la sociedad tenemos la gran responsabilidad de preocuparnos por quienes no han podido acceder a los estudios superiores. Eso constituye una política institucional. Profundizar la relación con el sistema productivo, actualizar la infraestructura, mejorarla, tener laboratorios equipados conforme demandan los tiempos, es nuestra política permanente. No resulta sencillo, pero se va avanzando en ese sentido. ¿Cómo se desenvuelve la universidad? ¿Cuál es tu visión de lo que ocurre en el país tal cual como está hoy? Estoy convencido, y esto excede incluso al marco universitario, para tener que ver con el sistema educativo en general. El conocimiento es la llave maestra capaz de resolver el sinnúmero de problemas que tenemos en nuestro país. Es la llave maestra de la movilidad social, es la llave maestra de la capacidad de discernimiento para que, sumado a la participación, se revierta lo que la sociedad entiende debe revertirse, se profundice lo que la sociedad entienda se debe profundizar. En lo que hace a, digamos, ya desde el punto de vista netamente institucional, por allí creo que está, digamos, siempre la cuestión presupuestaria es una condición o un cuello de botella en el funcionamiento universitario, pero ha habido mejoras. Por allí a lo mejor tienen una sobredimensión, las mejoras tienen que ver más con la evolución de pauta salarial que con, pero también ha habido inversión en la mejora del equipamiento, en infraestructura edilicia, y sigo insistiendo, el gran desafío es poder como universidad pública devolver con recursos humanos formados y comprometidos. Los otros días me decían, ¿cuáles son los ejes transversales en la formación? Estábamos en un congreso de energía. Sin lugar a duda, la problemática energética es un concepto transversal a la formación del ingeniero. La problemática del medio ambiente es una formación transversal. Y yo le agregaba construcción de ciudadanía y solidaridad profesional. Esos ejes tienen que definir el futuro profesional. Muchas gracias. No, al contrario. Cuando regresemos, Jorge Ingaramos. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Cooperativa Horizonte entrega 80 viviendas por mes. El propio asociado maneja sus plazos, en promedio 4 años para adjudicarla y otros 6 para cancelarla, aunque también puede adjudicarse de forma inmediata. Sin intereses, hipoteca ni cuota rígida, aplicándose mecanismos de flexibilidad ante dificultades económicas del asociado. Estuvimos 3 años sin pagar, pero por eso nos llevó 6 años. Si no, lo hacemos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos 6 años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25 o 30 años. Cada hombre, cada niño merece un hogar, una casa. IMIX,
Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Restaurant y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Con Jorge Ingaramo queremos desarrollar lo que está ocurriendo en el mundo económico y particularmente en la República Argentina. Y yo tenía una pregunta, habida cuenta de que, bueno, de acuerdo a cómo se pinta o cómo lo pinta cada medio de comunicación o cómo lo recepta la sociedad en distintos estamentos, da la impresión, por un lado, de que todo funciona bien o que, por el otro lado, la economía corre riesgo de quiebre. Con Jorge queremos analizar ese tema. Jorge, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Cómo lo ves? No, yo no veo riesgo de quiebre. Yo creo que estuvimos 20 meses sin soja y con una política económica equivocada. Pero yo creo que ya eso, lo más dramático, yo creo que ya pasó. Quiebres ¿Cuál fue el punto más dramático? Y yo creo que mayo del año pasado. Cuando cae 8% la construcción y 5,5% la industria. Sí. Yo creo que el gobierno desde octubre empieza algunas correcciones, por ejemplo, acelera la tasa de devaluación. ¿Octubre del año pasado? Sí. Ahora si uno toma la inflación del Congreso de los últimos 4 meses y la anualiza, ya no da 25%, da 19%. La tasa de devaluación está más o menos anualizada en el 19%, o sea, no se está profundizando el atraso cambiario. Lo que pasa es que el atraso cambiario es muy grande. En una economía, claro. Yo estoy convencido de que el dólar tendría que estar a 7 pesos con 20. 7,20. Sí. Eso para que sea rentable toda la actividad económica. Para que funcione la economía, normalmente. El dólar competitivo, la competitividad. Exactamente, que funcione la industria, funcionen las economías regionales. Ahora, Jorge, el campo liquide fluidamente su cosecha. Está bien, vos llevás el dólar a 7,20. ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con el impacto que eso puede tener? Los salarios ya no se sostienen más con el modelo antiguo, digamos. No hay forma de que... Para que se arregle los salarios hay que hacer una devaluación bien hecha, yo diría que gradualmente, no hace falta que sea de una sola vez. Yo proponía incluso que se controlara firmemente la oferta monetaria y que hubiera una devaluación diaria de 3 centavos por día hábil, digamos, hasta llegar a un número parecido a 7 pesos. Y eso no es tan difícil de hacer bajo control monetario. ¿Por qué? Porque como bien señalabas vos en la introducción, hay 2 cosas que son muy importantes. Primero, la absorción monetaria que ha habido, mejor dicho, el cambio en la velocidad de circulación de dinero ha sido muy importante en lo que va del año. Blanco mencionaba que es cierto que la base monetaria ahora está 37% más alto, pero si uno la compara con el 31 de diciembre pasado, la base monetaria no creció. Los depósitos en pesos se han concentrado en los depósitos a plazo fijo. Sí. No en aumentó la tasa de interés. Exactamente. Eso quiere decir que bajó la velocidad de circulación del dinero. En un enfoque monetarista puro, eso significa una baja en la tasa de inflación esperada. Perdón, Jorge, vos sabés que, y lo hemos hablado con vos muchísimas oportunidades que he estado acá, que cuando sube la tasa de interés se enfría la economía, es decir, se empieza a desacelerar un poco la economía. Vos me decís recién, ya no está en 25, está en 19. ¿Es todo producto de lo mismo? Claro, es todo producto de la falta de soja. Es todo de la falta de soja. Claro. Por eso yo soy optimista respecto al segundo semestre. Yo estoy de acuerdo con la gente cuando dice veo todo negro. Sí, hay gente que ve todo negro, pero para mí es por la razón de que este gobierno no entra en razones para hacer cosas sensatas. No tiene una conducción económica única, no tiene un plan entendible, comprensible, comunicado, pero tiene soja y a muy buen precio. Y la soja está entrando. Desde la segunda semana de abril, las liquidaciones de soja son normales, son similares al año pasado. ¿Y por qué el gobierno dice no liquidan soja, están conspirando contra el modelo económico? Están equivocados, no es así, que hagan la cuenta. Si Moreno los llama a los de Seara todos los días y los aprieta por teléfono para que liquiden soja, y Seara comunica, Seara son los aceiteros, claro, para el público, los aceiteros y los cerealeros, y Seara comunica en su página web toda la semana lo que liquida. La semana pasada liquidaron $610 millones, la semana anterior liquidaron $719 millones.
Son 150 millones de dólares por día. Es la liquidación normal de una cosecha que cuesta, de una cosecha que con valor agregado vale 31.500 millones de dólares. No se puede pretender que liquiden más que 150 millones de dólares por día, porque no es normal eso. No se puede pretender que el sojero se quede, venda toda la soja en el mes de mayo y se quede ¿en qué? ¿En pesos hasta esperar la siembra? ¿A tu juicio eso responde más a la necesidad del gobierno de caja? El problema que tiene el gobierno es que tiene una cuenta gasífera que se lo lleva puesto. Claro. El Banco Central en el mes de abril tuvo que pagar 900 millones de dólares de deuda del Tesoro Nacional, que lo tuvo que pagar con reservas. Bajó la cotización del oro y el 8% de las reservas están en oro. Entonces, lamentablemente, no se pueden juntar reservas de esa manera. Y además, no nos engañemos, le están pagando al campo, a la soja, $1 de 3 pesos con 50 y le están dando al turista que se vaya con $1 de 6 pesos con 50. O sea que hay un subsidio fenomenal, porque al tipo que se va afuera, al exterior, le resulta barato el dólar, digamos, irse a hacer turismo en el exterior, y al tipo que produce soja en la Argentina no le conviene, no le cierran los números. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo de cambio está atrasado. O sea, esta misma política de control monetario, muy buena recaudación fiscal, si tuviera un horizonte inteligente y tuviera los 31.000 millones de dólares de la cosecha gruesa que entraran fluidamente, no tendría por qué darnos un segundo semestre catastrófico. ¿Cuál es la razón a tu juicio de que el gobierno no entienda de que tiene que tener un dólar a 7.20 para que sea competitivo? Porque piensan de que la devaluación es recesiva. Y en realidad lo que fue recesivo es lo que es recesivo la inflación. Yo estoy convencido de que eso está la pelea a los que pensamos como yo, nos dicen devaluacionistas, quieren hambrear al pueblo. No es cierto, lo hambrearon al pueblo cuando subieron la tasa de emisión de dinero muy por encima de la tasa de devaluación. Ahí comenzaron a perder puestos de trabajo, puestos de empleo. Y claramente con el cepo cambiarlo la terminaron de arruinar. Lo que tendrían que haber hecho es una política al contrario, digamos, de fomento al ingreso de capitales. Cuando uno ve que no tiene soja, tiene que tratar de que entre otra cosa. Llegaron tarde, ahora pretenden que con el CEDIN entren 4.000 millones de dólares que no tendrían que haberse ido. Claro que pierden reserva. Y además hay una cuestión ideológica muy clara. El gobierno tiene la idea de que tiene que subsidiar a distintos sectores y lo subsidia mal, como al transporte, como al gas, como a la electricidad. El gobierno gasta 119.000 millones de pesos al año en subsidios que son completamente ineficientes. Completamente ineficientes. Y que eso tiene que corregirlo. Sí, porque en tarifa que cada 4 pesos 3 están destinados a subsidios. Pero claro, es una barbaridad. Y después tiene un déficit que necesita financiamiento del Banco Central, financiamiento de ANSES, financiamiento de la Lotería Nacional, de cualquier... Le pasa el rastrillo a todo lo que... Pero eso no quiere decir que vaya a haber un quiebre en la economía, que vaya a haber una catástrofe. Lo que tiene que haber es un cambio de modelo. Con un gerenciamiento de la economía. ¿Vos crees que después de octubre eso puede darse? ¿Después de octubre? Yo creo que debería darse. Lo que pasa es que estamos lejos de octubre. Estamos a 5 meses de octubre. Ellos tienen que acelerar la tasa de devaluación, acelerar la inducción a que se liquide la soja. Pero vuelvo a insistir, eso mueve la economía. Vuelvo a insistir, Jorge. Si vos producés un proceso de devaluación, evidentemente eso va a marcar un incremento en los precios. No, porque con control monetario el incremento de los precios ya se produjo. El que se quedó atrás... hicieron colchón todos. Por supuesto, el que se quedó atrás fue el precio del dólar. No es así. Aparte, yo no digo que sea una evaluación ingenua. ¿Y qué va a pasar con el salario, a tu juicio? Con un dólar a 7.20. El salario de los sectores medios, bajos de la economía, lo está comiendo prácticamente la inflación. Y todos los sectores de consumo ya prácticamente están totalmente sobreendeudados. Y uno ve que claramente que cierran bares, hay un montón de locales vacíos. ¿Por qué? Porque la magia del salario financiado con emisión monetaria se terminó, no da más. ¿Por qué? Porque eso no era riqueza real. ¿Cuál es la riqueza real? La que está en los hilos bolsa. A ese hay que moverla. El gobierno necesita dólares. Vos explicás, sí, hay soja, hay dólares. Hay que esperar porque la gente no puede vender toda la soja junta. No, el gobierno necesita dinero en caja. Produce un blanqueo. Yo sé tu opinión con respecto a los blanqueos. Sí. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Necesita dólares. ¿Cuál es tu opinión? Es una trompa de loco. Van a entrar algunos dólares, yo no digo que no. Como decía Blanco hace un rato, se va a crear una especie de cuasimoneda que para algunas cosas va a servir, pero de ahí a la creación de riqueza. Este tema de cambiar el rol del CEDIN,
Es decir, primero era fijo, después era transferible, ahora es un cheque al portador donde se va a ir transfiriendo permanentemente, una cuasi moneda. Claro. Pero en dólares. Sí. Bueno, ¿qué impacto tiene esto en el mercado? ¿No lo agiliza, no le da posibilidad de...? Bueno, va a neutralizar, digamos, tiene la ventaja de que si hay dinero que se blanquea, el Banco Central va a poder acumular un poco más de reservas, quiere decir que la devaluación necesaria va a ser un poquitito menor. Eso es todo lo que puede conseguir. Después, el que tiene dólares en este momento negro los puede mover en la Argentina. Esto es obvio. No hay ninguna duda de que los puede mover. Que el gobierno se lo autorice con un decreto o con una ley no modifica mucho las cosas. Hoy el que tiene dólares guardados en alguna parte los puede mover en Argentina. Y eso es público y notorio. Hay 35% de economía negra. Y hay muchas transacciones que se hacen a precios distintos a los que se registran. Eso, por más que la FIP controla, eso hay cosas que todo el mundo sabe que pasan. Hubo mucho dinero negro dando vuelta. Cualquiera de los testimonios que hemos visto por televisión, faltan 8 programas de la nata, todavía vamos a ver qué nos espera, digamos, hasta las elecciones paso, pero me parece a mí que esa no es la solución ni hay que buscarlo por ahí. Lo que hay que buscar claramente es acomodar los precios relativos como corresponde y hacer una economía normal, darle una orientación a la economía y volver en lo posible, hasta donde se pueda, que no es tan fácil, al modelo Néstor del 2003-2007, que es mucho mejor que esto. Como bien decía Blanco al comienzo, no se parece en nada. Dicen el modelo. ¿Qué es el modelo? Yo me quedo con aquel modelo. Yo creo que el modelo 2003-2007 funcionó. Tiene montones de críticas, atrasó muchas variables, hubo muchas cosas que se hicieron mal, pero funcionó mucho mejor macroeconómicamente que esto que tenemos ahora, que no se sabe lo que es. La gente no entiende lo que quiere hacer el gobierno con la economía. Y menos lo que quiere hacer Moreno, lo que quiere hacer Lorenzino, cuando se juntaron los 5 dieron lástima. Ahí quería llegar, es decir, un modelo que está concentrado de alguna manera, o mejor dicho, opiniones económicas en 5 cabezas diferentes. ¿Puede funcionar? No puede funcionar. No puede funcionar. Lorenzino, el famoso me quiero ir, ¿no es cierto? Lorenzino fue el que le dijo a la señora presidenta, arreglemos con los fondos buitre porque vamos a tener un problema. La señora presidenta lo sacó vendiendo almanaque. Por supuesto, fueron con Vudú a hablar con Griesa y le dijeron la Argentina no piensa revivir el canje. ¿Qué nos digamos? Una sentencia terrible, otra vez a laburar para tratar de levantar la sentencia. Ahora viene la apelación de los fondos buitres, hay que revivir el canje. O sea, marcha contra marcha. Marcha contra marcha. Kicillof dijo que él iba a hacer toda la matriz energética, ¿no es cierto? Que las empresas energéticas le mandaran todos los datos, que él iba a armar la matriz energética, iba a regular las inversiones, iba a hacer... Pero se olvidó que el precio del gas, que es el insumo básico de la matriz energética argentina, va entre $2.50 por millón de BTU a 17, que es el gas importado. ¿Cuál usó mi amigo Kicillof? O sea, ¿te das cuenta? O sea, no hay una cabeza que centre ahí. ¿Por qué Bolivia consigue plata al 4% y nosotros no podemos conseguir? Si no tenemos 12 puntos de recarga. No, porque nosotros no vamos al mercado de capitales. Bueno, pero si fuéramos tenemos 12 puntos. No, si fuéramos al mercado de capitales tendríamos que haber pasado primero por el artículo 4 del fondo, por el arreglo con el Club de París, etcétera, etcétera, y no tendríamos 12 puntos. Tendríamos los 4 de Bolivia. Bolivia macroeconómicamente está organizada. Toda América Latina, salvo Venezuela y Argentina, desde el punto de vista macroeconómico funciona como un reloj. Es más, la presidenta argentina, en mi opinión, se está aislando geopolíticamente y está poniendo al borde de la crisis al Mercosur con su actitud. Y los hechos de los últimos 2 meses, de la muerte de Chávez para acá, para mí son muy contundentes. América Latina ha vuelto a formar parte de la pantalla que mira Estados Unidos a partir de la alianza del Pacífico que se está formando entre México, Venezuela, México, Colombia, Perú y Chile, a partir de la visita de Xi Jinping a Trinidad y Tobago y a México y ahora a Obama a Estados Unidos. La pelea de la señora presidenta con Dilma Rousseff, que fue una reunión donde terminó todo mal. La suspensión de la reunión del Mercosur. Paraguay que se las quiere tomar y se quiere ir con la Alianza del Pacífico, el vicepresidente Danilo Astori de Uruguay diciendo el Mercosur está en crisis y no sé qué es lo que vamos a hacer para sacarlo adelante. La burguesía brasileña de la FIESP, de la Federación Empresaria de San Pablo, que está diciendo hagamos algo porque a nosotros no nos conviene más el Mercosur, porque es un mercadito de mierda.
de merda para nosotros, no nos sirve ese modelo. Tenemos que ver qué hacemos, cómo reinsertamos. Y la Argentina está enganchada con el modelo, hasta Correa de Ecuador está diciendo, voy con el Mercosur, me voy con la Alianza del Pacífico, algo tengo que hacer. O sea, y la Argentina está aislada políticamente con este estilo venezolano que tiene de manejarse la señora presidenta, que yo creo que lo tiene que cambiar urgente. ¿Por qué? Porque una crisis del Mercosur es dramática para nuestro sector automotriz, de autopartes, etcétera. Es muy complicado. Y lo tienen que corregir a eso. Jorge. Son cosas que no cuestan mucho, hay que ponerse a pensar. Decisiones políticas. Por supuesto, exactamente. Y que se pueden hacer con soja. No si van a manejar la economía a lo Moreno, por decirlo de una manera, y sin soja, están en el horno. Jorge, gracias. Gracias por venir. Ya volvemos. Hola, mi amor. Ay, Susana, no lo puedo creer. Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. Ay, qué suerte. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Bien, Blanco decía al comienzo del programa, o hablaba concretamente con lo que ocurrió en Castelar. Y si uno pudiera revertir la frase de Luis Bonaparte en el brumario, 18 brumario, diría que la historia se repite dos veces, primero como farsa y luego como tragedia, es decir, invirtiendo lo que decía Luis Bonaparte. Esto es, a mi juicio, lo que ocasionó, en este caso por segunda vez, un accidente de la magnitud de lo que ocurrió el último jueves. Y esto tiene concretamente relación con la economía. ¿Por qué le digo esto? Porque me parece que la parodia va de la mano con la política implementada por el Gobierno Nacional en materia de transportes. Hemos hablado aquí, han hablado Blanco, ha hablado concretamente Ingaramo, de los subsidios escandalosos para amigos del poder que en todo caso, y en este caso en particular, concesionaron los ramales de los ferrocarriles, que nunca volcaron inversiones, o al menos la mayor proporción de lo que recibieron no lo volcaron inversiones. Ha habido desajustes e improvisación en la planificación para la conservación de máquinas y de las vías, concretamente. Ha habido faltas de controles de la autoridad de aplicación, puntos cruciales, no todo quizás, que derivaron en, como decíamos al comienzo, en las tragedias de Once, en la de Castelar, de estas horas. Y después está la relación política de todo esto, las explicaciones de Florencio Randazzo, la congoja de la Presidente. Me parece que eso sí forma parte de la letra de Bonaparte, la farsa. No puede justificarse con el facilismo lingüístico la responsabilidad de 10 años de repentizar. Fundamentalmente porque la muerte fue el corolario de la improvisación y eso concretamente no se recupera. Cuesta entender, entonces, la frialdad de los más altos funcionarios en despojarse de las culpas y arrojarlas al conductor, al motorman del tren. ¿Sabe una cosa? El Estado es la autoridad de aplicación y en consecuencia el que debe preservar que los ciudadanos no viajen como ganado y con el seguro de vida quien lo tiene en la mano por las dudas. Esta es una tamaña inconducta de agentes políticos insensibles, hipócritas y cínicos.
La expresión del ministro Florencio Randazzo sobre que no se puede hacer en poco tiempo lo que nos hizo en 50 años burda. Hace 10 años que están en el poder. Y si la corrupción no fuera inherente a la política, estos hechos podrían evitarse. Si el rol del Estado estuviera vigente para controlar los hechos, estos no sucederían. Si controlara el destino de los dineros destinados, valga la redundancia, a invertir para mejorar la calidad de viaje e higiene de los usuarios, los hechos no sucederían, seguramente. Si el Estado no se complotara con empresarios indignos, delincuentes de guante blanco, y ambos se enriquecieran ilícitamente, los hechos me parece que no sucederían. Pero además se agrega todo esto para irritación de la sociedad, los exabruptos de imbéciles al servicio del Estado como Luis Delía, hablando de complot y sabotaje, y eso me parece son reacciones de un delirante que ni Freud lo entendería. Me parece que si uno tuviera que definirlo es un salvaje irrespetuoso. Lo demás, lo que venga, la investigación dirá o va a propender al castigo ejemplar o seguir la línea de inducción para que la negligencia se transforme en indulgencia política. Sucede, ha sucedido, puede llegar a suceder en este país. Esta catástrofe sorprende a una dirigencia política que estaba embebida en otros fragores, estaba ocupada en otra cosa. La semana los encontró preocupados en atar y transar alianzas y listas para las PASO o si se realizan con vista a octubre. La recusación del gobierno al fallo de María Romilda Servini de Cubría fue por el per saltum a la Corte Suprema de Justicia. Ella va a decidir y su sentencia va a ser definitiva. Habrá en el futuro una justicia de la ley o una justicia del poder, de la misma forma en que va a finalizar la causa de Once o de Castelar. Es decir, sobreseídos todos o juzgados alguna vez. La decisión de esta jueza electoral cayó como un saco de plomo sobre la humanidad del kirchnerismo. La inadmisión fue total y cargaron al unísono sobre la protección que ejercen las corporaciones entre sí. Nadie intentó profundizar el juicio con nivel intelectual y jurídico. Se optó por la descalificación bizarra. Entonces, me parece que farsa, tragedia, justicia, política y economía son ejes para llegar a octubre. Todo lo que se utilice es bueno si se puede lograr el objetivo. La intervención sobre el dólar paralelo logró aquietarlo con un fuerte despliegue del Banco Central para frenarlo. La tasa de interés aumentó, lo hablábamos con Ingaramo. No compensa la inflación, pero el dinero pierde menos valor en plazo fijo. Frena el consumo y con ello el ritmo de los precios, lo comentaba Jorge. La medición extraoficial fijó la inflación en 1.57 para mayo, proyectada va a dar 19, no son 25, pero sigue siendo alta. El control, si funciona, es en torno a la desaceleración. No como método, decía Ingaramo, se empiezan a encontrar ya locales vacíos, bares cerrados, restaurantes cerrados. Los CEDIN, de los que hablaba Ingaramo también, se transformaron en un cuasi dólar que va a servir para transacciones y endosos que faciliten su circulación sin mover un dólar, claro, a no ser que se produzca un canje el día de mañana. Blanco decía concretamente, se van a pagar en dólares. Yo recuerdo simplemente aquella famosa frase de Eduardo Duhalde, el que depositó dólares recibirá dólares, nadie recibió dólares. La gente también piensa, recuerda, tiene memoria. La semana pasada hablábamos con Enrique Neder sobre la energía y la falta de inversión en el rublo. Habló de ese tema Ingaramo nuevamente. Se conoció ahora que 3 de cada 4 pesos en subsidio financian tarifas de gas y de luz. Ante los salarios deteriorados, el impuesto a las ganancias que recorta el poder adquisitivo, me parece que este tema del subsidio puede ser un atenuante, que sostenerlo con su subvención. Ahora, esto más la dilapidación de fondos obliga al gobierno a aspirar los del Banco Central, los del ANSES, y con la mayor recaudación por la presión tributaria forma un combo realmente importante. Pero sucede, como decía Ingaramo, que Argentina sigue sin ser confiable para endeudarse. Y está frente a un desafío importante. Las preguntas que se plantean, que uno debiera plantearse, ¿qué hará Cristina Fernández de Kirchner? ¿Va a sostener el crecimiento del gasto público? ¿Lo va a distribuir en función de las necesidades territoriales como lo ha hecho hasta ahora? Mire, hay un refranero español, dice que quien tenga cabeza para pensar deberá tener fuertes espaldas para aguantar. Pero ¿sabe una cosa? Sucede que hay un pueblo que esto último, el tema de las espaldas,
soporta las decisiones de quienes piensan para sí y para conservar el poder. Parece unanimidad, pero no lo es. Ahora, esto debe entenderlo todo el mundo, políticos, economistas y pueblo, particularmente el pueblo, que él definitivamente quien decide su voluntad popular, con su voluntad popular, quiénes son los que en definitiva le hacen o le ponen el saco de plomo para que aguanten en sus propias espaldas. Hasta el próximo sábado. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA, Centro Robles,